de la Subdirección de Extensión y Comunicaciones. Quisiera agradecer el enorme interés que hemos visto por este ciclo de charlas, reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. La verdad es que tuvimos una muy buena recepción, una muy buena convocatoria de parte de ustedes. De hecho, se han estado viendo conectando ahora, tenemos casi... Y estamos muy agradecidos de que esta tarde estén esperando esta transmisión. Esta iniciativa, esta actividad, busca abordar desde la psicología distintas aristas de esta crisis que estamos viviendo, como una ayuda para la comunidad en general, pero también como un material de interés para todas aquellas personas que están involucradas en el área de la psicología. La primera de estas charlas, como ustedes ya saben, se trata de familia y coronavirus, recursos familiares y herramientas psicológicas para enfrentar las dificultades. Así que antes de empezar me gustaría dar ciertas instrucciones para que no tengamos problemas durante la transmisión. Lo primero es que vamos a mantener los micrófonos y las cámaras apagadas para que no tengamos problemas de conexión. Y lo segundo es que vamos a dejar las preguntas para el final de la charla. Así que los invitamos desde ya a que puedan ir colocando todas sus preguntas en el chat y si bien por un tema de tiempo quizás no vamos a poder abordarlas todas como quisiéramos, sí vamos a tratar de aprovechar al máximo este espacio. Bueno, quienes nos acompañan hoy y quienes serán los encargados de realizar esta presentación e dar el puntapié inicial a este ciclo de charlas son la profesora Claudia Serfogli, académica de Psicología UC, jefa del programa de Magíster en Psicología Clínica de la Escuela de Psicología UC, y el profesor Germán Morales, académico de Psicología UC, jefe del Diplomado en Intervenciones Psicoterapéuticas Grupales de Psicología UC, y también ex estudiante de esta escuela, igual que la profesora Claudia Serfogli. Bueno, agradecemos a ambos profesores el interés, el compromiso, el entusiasmo que mostraron desde el principio con esta actividad, y ahora los dejamos a cargo de la misma para que puedan dar el inicio a este ciclo de charlas virtuales. Muchas gracias, Andrea. Una cita de un texto que acaba de ser publicado en Chile en abril del 2020, fue publicado en Italia en marzo del 2020 y su autor es Paolo Giordano. Paolo Giordano es un físico teórico italiano y escritor. Quizás algunos de ustedes los conocen porque escribió un libro bastante importante y fue su primer libro, que era La soledad de los números primos, ¿no? Entonces este es un físico que también es escritor y que acaba de sacar un libro que se llama En tiempos de contagio. Por eso él lo escribió y lo publicó en marzo en Italia y acaba de llegar ahora en abril a Chile. Entonces les comento una cita de este libro. No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario. De que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí. Como dice Germán, ¿no? Y como dice este gran autor, este es nuestro momento de crisis, un momento de oportunidad, un momento también de mucha ansiedad y de mucha preocupación para todos nosotros. Y desde ahí quisimos con Germán comenzar este ciclo de charlas con este tema, un tema que nos convoca a todos, familia y coronavirus. Un tema que nos convoca tanto a las personas que somos profesionales de la salud, que estamos preocupados del bienestar de la salud mental de la población, pero también a las mismas usuarios, a las mismas personas que viven en familia, que también estamos incluidos dentro de ello. El objetivo de esta charla que les queremos hoy día presentar es darle algunas miradas que tienen que ver con poder al final decir qué debo priorizar,
¿De qué me debo preocupar? ¿De qué debo cuidar para que las familias tengan bienestar? Y en eso poder organizar algunas ideas claves que creemos que son importantes y desechar lo que no creemos que debe ser importante. Como decía Germán, este es el momento tal vez de que se caiga un castillo de naipe y construyamos algo sólido. Remiremos lo que hemos hecho y lo que hemos sido. Y la idea al final de la charla es que ustedes puedan irse con algún tip o con alguna idea nueva que les pueda servir tanto a los que son profesionales de la salud como también a las familias que generosamente se han conectado también hoy día con nosotros. No logro hacer el paso a la otra lámina. Así que ahí, perfecto. Bueno, lo primero a decir es que la pandemia del COVID-19 tiene ciertos contextos relacionales que le son característicos y que son importantes de considerar para pensar en lo que ocurre en las familias. La primera dupla, digamos, es el tiempo y el espacio. Una de las cosas que nos trae este contexto relacional del COVID-19 es que tenemos alterados, ¿no?, las coordenadas tiempo y espacio. Primero, como hay un número importante de personas que están en cuarentena, no todas las personas están en cuarentena, pero muchas personas están en cuarentena o muchas de las familias de las personas están en cuarentena porque hay muchos niños sin clase. Primero, el tiempo se altera y algunas personas hacen habitualmente la broma aludiendo a la película El Día de la Marmota, como si todos los días fueran iguales. Incluso si lo pensamos, si tenemos la suerte de vivir en una casa, podemos conectarnos más con la luz, pero probablemente si vivimos en un departamento, se hace un poco más difícil, y es difícil cómo organizar el tiempo. O sea que el tiempo es un elemento que es estructurante psíquicamente y es estructurante también de la familia. Y el tiempo se nos está alterado, ¿no? No sabemos a veces qué día es, no sé, quizás a alguno acá le pasó que el día 1 de mayo no se acordó que era 1 de mayo, no sabía si era feriado, si tenía que trabajar, no sabía si trabajar, si tenía que pedir un permiso para ir a comprar si se encontraba en una zona de cuarentena. Entonces el tiempo está alterado y el espacio también. Por ejemplo, con el confinamiento, tendemos a usar espacios en otras propiedades, ¿no? Si somos una familia numerosa, tenemos que dividirnos los espacios en la cuarentena, algunos para poder estudiar, otros para poder trabajar, y organizar los espacios de un modo diferente. Mientras más restricciones tenemos, sociales o económicas en nuestro espacio, más aún se ve alterado nuestro espacio. Habitualmente comemos en un lugar, trabajamos en otro, salimos a un lugar, volvemos a otro, y aun cuando una persona pueda salir del confinamiento, va a un espacio distópico, ¿no? No como si fuera el domingo, sino como ingresáramos a una película de ciencia ficción, ¿no? Donde se ve poca gente, donde casi no hay autos, en muchos lugares. Entonces, la dupla tiempo y espacio es algo que está alterado en este momento, y esa alteración altera nuestra estructura psíquica y también altera las estructuras familiares en las que vivimos. La segunda diada como contexto relacional es la intensidad y la incertidumbre. La intensidad que tiene que ver con los vínculos e interacciones, es decir, estamos, sobre todo la mayor parte de la gente que está en cuarentena, teniendo una intensidad interaccional mucho mayor, ya sea cuarentena obligatoria, cuarentena voluntaria, o incluso en los mismos trabajos donde las personas van y trabajan por turno, hay una intensidad mayor de la interacción.
Entonces, habitualmente no pasamos a veces tanto tiempo con las personas, lo cual tiene que ver con recursos que se abren, con encuentros que tenemos, pero también con desencuentros y dificultades de tener una relación tan intensa con todas las personas. Y por otro lado, eso está también de la mano de esta diada de la incertidumbre. No miramos la televisión y la televisión todo el día nos entrega estadísticas de acá, de allá, pero no contamos con una fecha certera donde esto acabe. No sabemos si va a haber va a detenerse el contagio, no sabemos si va a haber vacuna, no sabemos si potencialmente nos podemos contagiar. Entonces, esa incertidumbre y esa intensidad van de la mano también, son elementos que son contextos relacionales nuevos y que evidentemente pueden generar algún nivel de crisis en la familia. Por lo mismo, nosotros les podemos decir, que esto probablemente los psicólogos que están conectados ya lo saben, que todas nuestras familias generalmente en este momento, en la pandemia, están enfrentando una crisis inesperada. Todas las familias enfrentan crisis, esa es parte de la vida, es parte del desarrollo y del crecimiento y del enriquecimiento en la convivencia familiar. Pero tenemos algunas crisis que son esperables, son las crisis que nos tocan en la vida dado el crecimiento de la familia. Una pareja cuando tiene su primer hijo tiene evidentemente su primera crisis, si no ha tenido ya crisis antes en el pololeo, en la primera convivencia, etc. Y también después aparecen otras crisis, que son las crisis cuando los niños van al colegio, o cuando los chicos crecen y se vuelven adolescentes y exigen una relación diferente con sus padres, y por supuesto cuando ya después empiezan a irse del hogar o ya empiezan a entrar en la adultez y empiezan a exigir también otros niveles de convivencia con sus padres. Por lo tanto, la familia, por definición, enfrenta crisis durante su vida como familia. Todas las relaciones deben ir nutriéndose del contexto y deben ir de alguna manera generando destrezas y habilidades en la convivencia que van complejizándose a lo largo del tiempo. Pero, por supuesto, que cuando estamos frente a crisis inesperadas, esos recursos se ven mucho más desafiados. Nos exigen muchas más habilidades, sacar recursos de donde creemos que no tenemos, y muchas familias se ven fortalecidas, pero también muchas familias, como decía Germán, a nivel de la psiquis, también a nivel interpersonal, se ven a veces fracturadas. Entonces, hoy día, que además debemos decir que estamos frente no solo a una crisis inesperada, sino que frente a al menos dos crisis inesperadas, ¿no? Tenemos por un lado la crisis social que nos acompaña desde octubre, que la podríamos decir que está como en pausa, ¿no? Porque no ha estado resuelta todavía y probablemente en algún momento se reactiva, o si no, en algunos momentos se reactiva de a poco, pero está ahí dando vuelta, y sobre esa misma aparece la crisis de la pandemia, que son crisis diferentes, con incertidumbres diferentes, pero que por supuesto desafían y complejizan mayormente y exigen mucho más recursos a la convivencia familiar. Entonces, estamos frente a una familia que está desafiándose todo el rato sus pautas habituales de funcionamiento. Está exigida a generar organización nueva dentro de su sistema. Es probable, si no es cierto, que todas las familias van a enfrentar conflictos nuevos, pero probablemente se reeditarán conflictos antiguos que se han manejado más o menos dentro de la familia. Y junto con eso tenemos, como decía Germán, en esta patita de la incertidumbre, una palabra que probablemente nos cruza a todos en mayor o menor intensidad, con mayor o menor medida, dependiendo de nuestras realidades, pero que es el temor. O sea, junto con todos estos desafíos al sistema familiar, cada uno de los miembros de la familia está enfrentando un temor frente, al menos a 4 aspectos: a perder su estabilidad en todo el sentido de la palabra, a perder los recursos, también en todo el sentido de la palabra, a perder la salud,
Y finalmente algunos pueden estar mucho más conectados con la posibilidad de perder la vida. Entonces, ese es nuestro contexto de nuestras familias. Ahora, podemos pensar que el coronavirus, si lo pensamos como un estresor, afecta por una parte la adaptabilidad de la familia, porque como hay muchas familias, digamos, que están en cuarentena o donde hay un miembro que sale o dos miembros que salen, vuelven, tenemos que adaptarnos mutuamente. Y como mencionaba al principio, tenemos que adaptarnos en términos de compartir espacios, tenemos que adaptarnos en la interacción cotidiana. Y esa adaptabilidad es un estresor, porque tenemos a las familias tremendamente exigidas, teniendo que adaptarse en muchas cosas simultáneamente, ¿no? No pausadamente ni gradualmente, sino todo de una vez. También el coronavirus como estresor afecta la comunicación, porque teníamos ciertas modalidades o pautas de comunicación al interior de la familia en el contexto previo. Pero en este contexto, justamente como mencionaba al principio, al ser tan intensa la interacción, las comunicaciones se vuelven más intensas. Y en la medida que se vuelven más intensas, pueden dar lugar a una comunicación funcional, a apertura, a diálogos nuevos, pero también a tensiones, desencuentros, ¿no? Y a veces dificultad de poder comunicar. Por ejemplo, lo que puede pasar con los padres y madres en relación a hijos y poder dar cuenta de los riesgos, digamos, que se corren en términos de contagio, de las precauciones a desarrollar. Y la cohesión, porque el coronavirus, por una parte, si es que estamos confinados, nos instala en la cohesión por definición, o sea, tenemos que estar cohesionados pero en un espacio físico. Pero es difícil sostener la cohesión si a la vez tenemos que mantener espacios diferenciados, porque en toda familia los hijos, los padres tienen espacios diferenciados, ¿no? Las familias son más complejas, más espacios diferenciados que atentan contra la cohesión. Entonces tenemos un elemento que promueve la cohesión, pero otro que atenta a la cohesión, que es la necesidad de espacios diferenciados y que puede dar lugar también a fragmentación, digamos. Bueno, pero hasta el momento lo que estamos hablando es de a lo que está desafiada la familia, ¿no? ¿De qué nos tenemos que preocupar? Ya sea yo familia, o esté atendiendo a una familia, o esté apoyando a una familia en su funcionamiento, en su bienestar. Nosotros pensamos con Germán que lo primero que una familia, una persona debiera mirar en el momento de decir, bueno, ¿cómo mejoro mi bienestar personal y mi bienestar en familia? Es los recursos. ¿Ah? Los recursos personales, pero también los recursos dentro del sistema familiar que son históricos, que las familias han tenido desde siempre y que han conformado su identidad. Nosotros tal vez como cultura somos muy buenos para mirar las dificultades, lo que nos falta, y probablemente en estos momentos de crisis también estamos viendo probablemente lo que no está resultando, las peleas que no logramos resolver, las angustias que no me dejan dormir, etcétera, etcétera. Pero si damos una mirada, un zoom a nuestros recursos, evidentemente que vamos a liberar energía ahí propositiva que nos va a permitir mirar otras posibilidades para poder realizar un diálogo, como decía Germán, mejorar nuestra capacidad de adaptación y establecer una capacidad de cohesión que no sature al sistema, sino que permita también la autonomía de sus miembros. ¿Cuáles son esos recursos que yo les diría, estos son los Zoom que yo miraría en cada familia? Primero, el gozo compartido, la capacidad de goce que las familias tienen. Toda familia tiene más o en menor medida una capacidad de goce. Y esa capacidad de goce es particular de cada familia. Hay familias que gozan del deporte en familia.
Hay familias también que pueden gozar de compartir las rutinas alimentarias, ¿no? En este país somos buenos para la comida, para la sobremesa, y esos son nuestros ritos de encuentro y de goce familiar. Hay otras familias menos activas que quizás su goce compartido es ver una película, ¿ah? Sentarse todos, medio despiertos, medio dormidos, a ver una película, y ese es un momento especial. Yo que trabajo con niños, muchas veces me encuentro con niños que me dicen que su momento más feliz es cuando han visto una película con sus padres. ¿Mm? Curiosamente, ¿no? Y no solamente cuando juegan o cuando hacen alguna actividad más activa. Otro aspecto que creemos que es importantísimo que las familias puedan mirar es su capacidad de aprendizaje en el amplio sentido de la palabra. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la capacidad que tenemos todos los seres humanos de aprender algo nuevo, crear algo nuevo, hacer algo nuevo, permitirme una novedad. Y todos tenemos ciertos talentos a crear ese aprendizaje en distintos aspectos. No está solamente el aprendizaje académico propiamente tal, sino que también están otros tipos de aprendizajes de la vida. ¿Mm? Hoy día mucha gente se ha vuelto experta en cuanto a coronavirus, por ejemplo, ¿no? Nos falta en la familia un experto en coronavirus que te da los últimos detalles y las últimas evidencias científicas respecto al coronavirus. Bienvenido. ¿Ah? Esa persona dentro de la familia está desarrollando y está usando esta capacidad de aprendizaje que también nos mantiene muy vivos y nos llena de energía. Sabemos de hecho, a nivel de las neurociencias, que la capacidad de aprendizaje es uno de nuestros protectores frente al deterioro cognitivo y emocional que podemos sufrir durante la vida. Otro aspecto que tendríamos que mirar como familia es la capacidad y la estrategia que tenemos para resolver conflictos. Por supuesto que todos a veces resolvemos de muy mala manera algunos conflictos, ¿no es cierto? Pero hay otros conflictos que sí logramos resolver. ¿Cómo los logramos resolver? ¿Ah? Nosotros sabemos hoy día que la mejor manera de resolver conflictos mayoritariamente en una familia, en un sistema familiar más democrático, es un modo de resolver conflictos que es más colaborativo. ¿Ah? Y esto se ve bastante tensionado cuando tenemos que escuchar las opiniones de todos todo el rato, ¿no? Y estamos probablemente muy juntos y muy cerca como para que no todos opinen, o para que todos opinen, y de alguna manera eso también tensiona un poco la resolución de conflictos, pero existen esos recursos y es bueno apelar a ellos en lo histórico, en lo que ha pasado antes. Mi capacidad de vincularme, lo pusimos ahí como patrón vincular, que es como el concepto más teórico, ¿no? Pero es la capacidad de vincularme con un otro, de empatizar con el otro, de sensibilizarme ante lo que al otro le pasa, de ponerme en los zapatitos del otro. Es importante poder pesquisar qué capacidad tenía yo de hacer eso y con cuánto de eso cuento hoy día para poder hacer un acto muy intencionado de poder sintonizar con el otro. En quinto lugar, la autonomía y la dependencia, o sea, cuáles eran los desarrollos de autonomía y las posibles dependencias que cada miembro de la familia tiene. Y aquí quiero solamente hacer el alcance que es muy probable que esto es una de las cosas más desafiadas dentro del sistema familiar, sobre todo cuando hay niños en el sistema familiar. Es muy esperable, es entendible, es comprensible y es de aceptar que muchos niños frente a la ansiedad, frente a la preocupación, frente a la angustia, frente a la incertidumbre, empiecen a generar algunos patrones regresivos en relación a sus conductas de autonomía que los muestren un poco más dependientes, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, donde las personas estábamos todas bastante más preocupados y ansiosos, ¿no? Y en la medida que nos vamos adaptando a esta nueva situación, incierta igual, pero de alguna manera se van generando algunos patrones recurrentes, entonces podemos empezar a dar esa tranquilidad a los chicos para que ellos puedan empezar a tranquilizarse y desde ahí volver a retomar estos desarrollos de esta autonomía que ya habían logrado. Hay que darles tiempo en eso. Y por último, la capacidad de regular, de expresar y de regular mis emociones. Tremendo tema a abordar por los psicólogos y por los profesionales de la salud. Una de las grandes dificultades que podemos tener nosotros como miembros de una familia es la capacidad de poder expresar, de poder ser sinceros, honestos y mostrarnos emocionalmente a los otros, pero a la vez también de ser capaces de autocontenernos y de poder
no generar catarsis con los otros, sino que simplemente poder sincerarnos, conectarnos y modelar incluso a los miembros más pequeños de la familia un modo de funcionar en términos emocionales y de usar las emociones para nuestro beneficio. Bueno, también podemos pensar que hay algunas herramientas personales para estar en familia que sean importantes. Una de ellas es la escucha activa versus la multitarea. Como a veces a partir del confinamiento se generan muchas tareas, digamos, dentro del hogar, es complejo estar simultáneamente ocupado de distintas cosas. O sea, responder, por ejemplo, mientras se está mirando el celular y por lo tanto no sostener la mirada, ¿no? No escuchar activamente. Y activamente también tiene que ver con el interés, ¿no? Con poder reflejar, ir devolviendo aquello que se va convenciendo. Entonces tiene que ver con una actitud proactiva en la escucha, pero también con poder focalizarse, porque si no, el otro miembro de la familia puede sentir que hay falta de interés sobre lo que está diciendo, sobre lo que está hablando, o que puede estar expresando algo importante que en función de no ser escuchado, digamos, lo deje. Y la simultaneidad, digamos, de las tareas que hay es compleja a la hora de combinarla. Por eso ponemos aquí varios versus, ¿no? O sea, escucha activa versus multitarea, que son como... Lo segundo es la validación de las vivencias de cada miembro versus la interpretación. Cada miembro de la familia a veces puede mirar las cosas de una manera diferente. Por ejemplo, el nivel de riesgo de la pandemia, ya sea que lo amplifique, ya sea que lo minimice, ya sea que exprese más temores o al revés, niegue esas posibilidades. Y también es complejo poder dialogar si no se valida, digamos, la propia vivencia, sino que se la interpreta. Entonces es importante validar. Yo a veces hablo también de una verbalización que es la verdad emocional, es decir, la posibilidad que el otro, la otra, está hablando desde su vivencia, desde cómo lo siente y también desde cómo lo ve, porque no estamos acá necesariamente para llegar a mirar la familia, a ver todos exactamente lo mismo, sino a poder acoger las distintas visiones que hay sobre el coronavirus, pero también sobre nuestras vivencias, sobre las maneras de abordarlo. Lo tercero tiene que ver con un equilibrio entre la disposición a apoyar la mejora en el bienestar del otro al furor curandi, ¿no? O sea, que hay que, la idea es promover que yo estoy tratando de apoyar el bienestar del conjunto de la familia, de tener una disposición de apoyo y de apertura, pero tener cuidado si uno va más allá. Freud fue el que utilizó el concepto de furor curandi y que tiene que ver también, que se usa en clínica, digamos, para hablar de no respetar el timing del paciente, a veces ir más allá de lo que él o la paciente quiere, pero acá tiene que ver con que nuestra ansiedad no vaya más allá del otro, digamos, en la disposición, y que, digamos, torzamos la autonomía del otro en eso. Otro aspecto relevante tiene que ver con, ya lo mencionaba Claudia recién, la regulación y la catarsis, es decir, que es necesario que podamos expresarnos, pero es necesario también que haya cierta regulación, ¿no? Porque necesitamos espacios de vaciamiento, ¿no? Pero espacios de vaciamiento son distintos a las catarsis. Ahora, esto es particularmente importante en términos de los padres en relación con los hijos, sobre todo adolescentes y niños, o sea, hasta dónde, si un padre está muy angustiado por algo, pueda regularse, digamos, de manera de no inundar a un niño con sus ansiedades, o con los adolescentes, de hablar desde la ansiedad de los padres y también no regularse. Entonces acá
la regulación también hay un rol diferencial de padres versus los niños y adolescentes. También porque hay relaciones que son complejas. Por ejemplo, hay muchos niños, niñas, adolescentes que no viven con sus padres, los padres están separados, unos viven en otro lugar u otro, y eso hace más difícil a veces cuando los momentos de encuentro son más acotados, digamos. Entonces, ahí en ese momento es aún más importante esta regulación. No se trata de que las personas repriman sus emociones, pero se trata de que las regulen de manera que no se produzca una inundación. Lo otro es la disponibilidad versus la perfección en términos de que en las labores del hogar y en la comunicación con los otros, y en los niveles de apertura hay que tener cuidado con que todo salga perfecto, porque no todo puede salir perfecto. Estamos en un contexto intenso, de incertidumbre, por lo tanto los roles van cambiando, se producen fallas constantemente. A veces algún miembro de la familia puede tener algún nivel de apertura y disponibilidad, pero a veces puede estar más cerrado. Entonces la disponibilidad es estar al vaivén en conjunto de las familias. Y por último, la actitud apreciativa versus la crítica taxativa es poder valorar, digamos, la posibilidad de la expresión, y dice crítica taxativa porque no es que no se puedan hacer críticas, pero la crítica taxativa, ¿no? Que es taxativa casi como decreto, ¿no? Genera una dificultad, y la actitud apreciativa tiene que ver con partir desde el valor positivo de lo que el otro quiere decir o quiere expresar hacia mí. Entonces, la idea es poder partir de ese lugar, no partir negativamente desde una perspectiva de que lo que me están diciendo es una crítica o yo de hacer una crítica taxativa, sino de poder apreciar lo que el otro, ya sea adolescente, niño, padre, madre, pueda expresar. Y desde ahí ya más concretamente, nosotros les queremos dejar recomendaciones de un link de nuestras colegas de la escuela que han hecho un repositorio de un montón de materiales que son tremendamente útiles tanto como para los profesionales de la salud como para la familia, en donde está lleno de recomendaciones para el bienestar familiar y de tips muy concretos de qué hacer, cómo hacerlo, actividades con familias, cuentos, actividades a poder hacer de conversación con adolescentes, etc. Y hay mucho material en eso, hay mucha gente que ha estado trabajando arduamente en tips como para ayudar a las familias en estos momentos. Así que ese link se los vamos a dejar al final. Básicamente nosotros queríamos hacerles algunas recomendaciones que creemos que son como esenciales. Primero que nada, y pensando en estos recursos, en estas herramientas que las familias pueden tener y pueden desarrollar a raíz de la crisis, porque es una oportunidad también de intencionar el desarrollo de esas habilidades, de esas herramientas, lo primero es favorecer, cuidar, proteger, velar por la generación de rutinas armónicas dentro de la familia. Esto significa no esperar que todo sea perfecto, como dice Germán. Sabemos que van a haber muchas fallas, más aún por la intensidad del encuentro. Aun cuando no estemos todos en cuarentena, sin duda que todos nos estamos viendo bastante más. O al revés, también vamos a tener que intencionar encuentros a través de telellamadas, etcétera, con las personas a las que no podemos ver presencialmente. Pero generar esas rutinas que sean armónicas, que sean sincronizadas, que permitan que cada uno de los miembros del sistema se sientan acompañados y valorados en esa relación. Preocuparse de los cuidados de encuentros diarios, tal vez en familia, no tanto de la cantidad de encuentros en familia, sino que tal vez de un encuentro de calidad en algún momento del día. Todo depende obviamente de las edades de las personas dentro de una familia, pero es muy probable que también no todos tengan las mismas necesidades, tanto de individuación como de encuentro. Es importante tener esos ritos como bien articulados. Respetar también los espacios individuales, sin duda. Es muy importante respetar los espacios individuales de cada uno de los miembros de la familia, incluso de los niños pequeñitos.
que a veces también quieren hacer algo por su cuenta, o estar solito, o estar con otros, y no estar solamente con ciertos miembros de la familia. Poder acordar colaborativamente cómo vamos a convivir en la rutina diaria. Eso es tremendamente importante. Y a nivel de las edades, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Cuando las familias tienen niños pequeñitos, es muy importante cuidar y procurar espacios lúdicos / afectivos, que sean rutinarios, que sean, ojalá todos los días, pueden ser de poca cantidad, pero importantes y regulares. Los niños aprecian y recuerdan siempre cuando un padre, una madre o un otro los acompaña en una tarea de forma afectiva. Y no es necesariamente que sea todo el día, porque sabemos que los papás, los hermanos mayores, puede que en todas en actividades a full durante el día y los niños no puedan ser sujetos de atención en los momentos laborales de los padres o de los hermanos, de los estudios. Pero es tremendamente importante que esos momentos sean, y ojalá con niños pequeños sean en ciertos momentos del día y siempre en esos momentos del día. Porque esa como capacidad de poder predecir en qué momento del día va a ser es muy bueno para un niño pequeño. Ya si el niño es más grande, es muy importante mantener esos acompañamientos, pero quizás ya no tienen que ser tan rutinarios, tan a una cierta hora, en un cierto momento del día, sino que pueden ser un poco más flexibles, de manera mucho más de oportunidad, ¿no? En los momentos que puedan encontrarse, pero cuidar esos encuentros personales con ellos. No esperar que todo sea en familia, que todo sea todos con todos, ni solo dual, uno a uno, pero sí que existan esos tres elementos, lo familiar, lo dual y lo individual, que en el caso de los adolescentes es tremendamente importante velar, cuidar y entender y comprender esa necesidad que tienen los jóvenes y los adolescentes de su propio espacio, que puede ser de mucho rato, pero que así como ellos necesitan ese gran espacio individual, es probable que en algún momento aparezcan y requieran también de este otro espacio más familiar. Junto con eso, entonces, nosotros los queríamos dejar con estas 4, de alguna manera, rutas, ¿no? A siempre cuidar. Cada una que empieza con la letra C, serían nuestras 4 C, que diría yo, ¿no? Por un lado, tendríamos que preocuparnos en familia de cuidar a los otros. En este momento de pandemia, de cuidarnos en términos de nuestra salud física, de si yo soy un joven, un adolescente y no me siento en cuarentena y salgo, saber que a la vuelta yo traigo un riesgo a mi familia y de alguna manera tengo que buscar las medidas de precaución para poder cuidar a mi familia. Lo mismo los adultos que salgan y entren de una familia y, por ejemplo, hayan adultos mayores o personas en riesgo dentro de esa familia. Ese cuidar de la salud física es evidente, pero también un cuidar de otros tipos de necesidades emocionales, afectivas, cognitivas, incluso que nuestros seres queridos o nuestra familia requieren. Contener. Esto es principalmente un mensaje para los adultos dentro de una familia hacia los miembros de esa familia más pequeños, pero también más jóvenes, en la importancia de poder apaciguar, de poder ser una especie de mediador de la intensidad con que nos estamos viviendo esta situación de pandemia, de ser un refugio para la familia, para cada uno de los miembros de la familia. Comprender. Y en esto, no claudicar en términos del desarrollo de nuestra capacidad de comprender lo que al otro le pueda estar sucediendo. Comprender es una maravillosa palabra, porque es una palabra que junta nuestras capacidades cognitivas para poder entender una situación, un fenómeno, con nuestras capacidades afectivas y empáticas. Entonces, no es menor la palabra comprender, no es un concepto nomás. Y por último, la gran palabra que tiene que ver con crear. Crear en el amplio sentido de la palabra. Entonces, yo les diría que la primera nos va a dar seguridad. La segunda nos va a favorecer el desarrollo de la regulación emocional y de la regulación de todos los miembros de la familia. Comprender, miren lo que
¿a qué nos va a llevar? Si nosotros como familia desarrollamos una capacidad de comprensión mutua, estamos de alguna manera enseñando educación cívica en nuestro hogar. Y ahí voy a la palabra crear. Crear significa mirar los objetivos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros creemos que en este momento de crisis vale la pena aprender en la vida? Vale la pena que aprenda yo, que aprendan los seres que están alrededor mío, que aprenda un padre, que aprenda un hijo. ¿Qué es lo que vale la pena? Aquí es un desafío también para el sistema educacional, para que remire qué es lo que hoy día en pandemia nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos que vale la pena y que va a quedar para siempre. Bueno, y queríamos también hacer algunas recomendaciones fílmicas. La verdad es que hay muchas posibilidades de ver películas, pero hay dos películas que nos resonaron mucho estos días como para mirar y que creemos que son películas que se pueden mirar en familia. Una es la familia Los Coristas, ¿no? Donde nos parece que un elemento muy interesante de esa familia es un grupo de niños sometidos a condiciones muy difíciles, digamos, con historias bastante traumáticas, y que a través de la actividad del coro y a través de la capacidad del profesor, supervisor, de ver a cada uno, logra mirar y situarse en la necesidad de cada uno de los niños y logra sacar su mejor voz. Y por otro lado tenemos Los Increíbles 1 y 2, ¿no? Que para quienes no la han visto, digamos, pero no quiero ser spoiler, pero Los Increíbles 1, básicamente la dinámica está por una serie de héroes desempleados y se produce un gran conflicto en términos de cómo sacar sus recursos, ¿no? Y cómo regular esos recursos, dado que esos recursos son secretos, digamos, en su condición de héroes clandestinos, pero también se trata de cómo acompasar los distintos procesos de la Edad Media, del padre, de Elastigirl, y en el segundo se produce un cambio en Los Increíbles 2, pues todos se ven desafiados a tener nuevos roles porque cambia el contexto, digamos. Y también en ambos cuentan con apoyo, ¿no? Para los que han visto la película, Edna Moda constituye un apoyo bastante relevante, digamos, en ese momento. Eso nos parece que son dos películas como para ver en familia y mirar cómo se pueden articular y desarrollar los recursos. Y por último, quisiéramos comentarles que un par de profesoras de nuestra escuela generaron una página que se llama psiconecta.org y la generaron a partir del estallido social o la revuelta de octubre, como la quieran llamar, digamos, y que básicamente lo que hace es que hay una compilación de manuales, de artículos publicados por gente muy diversa sobre aspectos que tienen que ver con lo psicológico, con lo emocional en relación al estallido social y ahora el coronavirus, ¿no? Entonces ustedes pueden pinchar esa página y van a encontrar una cantidad importante de material disponible, tanto para profesionales como de uso público más general. También pueden visitar la página, digamos, de nuestra escuela, pero les proponemos que esta página es particularmente prolífica en un montón de recursos para... Tanto para profesionales como para familias. Claro, sí. Entonces eso hay un gran trabajo de información acumulada ya, ¿no? Y es fácil de acceder, todo está de acceso gratuito y se pueden bajar todos los artículos, manuales, materiales, sugerencias, juegos, hay mucha cosa desde octubre del año pasado hasta ahora. La página se ha ido alimentando. Bueno, para ir cerrando, ¿no? Con la gran cantidad de personas que hay, que veo que son 191 en este momento,
está difícil saludarlos a todos y todas, pero hemos visto hartas personas conocidas. Le agradecemos a todos y todas su escucha, su audiencia. Hemos querido juntar algunas ideas. Todos estamos aprendiendo este nuevo contexto que es desconocido para todos. Simplemente quisimos poner unas ideas que pudieran servir a las familias en genérico, a colegas y a otros profesionales de la salud, dado que todos estamos enfrentando algo que no sabíamos y vamos a ir aprendiendo de a todos y todas. Así que, por mi lado, muchas gracias y espero que ustedes estén bien, sus familias también, y que esto va a pasar, así que ya vendrá algún momento que pase y podamos tener quizá un seminario presencialmente, ¿no? Ahí vienen las preguntas, vamos a esperar ahora. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero agradecerles a los dos por esta intervención en estos tiempos de crisis, y vamos a ir con algunas de las preguntas que nos han dejado en el chat. La primera es de Cristian Pinto, que nos pregunta qué pasa cuando los vínculos familiares se ven afectados por la ausencia de contacto interpersonal, y Vesna Cvitanich, ella hace una acotación y pregunta... Carmelich debe ser. Pregunta... Son dos de Arica. También, a propósito de la pregunta anterior, ¿qué pasa cuando las familias con adultos mayores autovalentes que se han visto obligados a depender de otros también se ven afectados por esta ausencia de contacto interpersonal? Bueno, yo algo había mencionado en algún momento, es que efectivamente es una de las grandes tensiones que tienen las familias es justamente tener que, por cuidar a sus adultos mayores, no poder estar con ellos físicamente. Pero claro, sin duda hoy día tenemos una tecnología que no estaba hace unos 20 años o 10 años atrás y que permite que eso se pueda resolver también de una manera bastante más amable que hace un tiempo atrás. Y tenemos la posibilidad de las telellamadas, tenemos obviamente la posibilidad de llamar a nuestros seres queridos. Es importante en eso la rutina también, así como con los niños yo hablaba de la importancia de que haya una regularidad. Fíjense que también con los adultos mayores esperan ellos esa regularidad. Ellos están todos los días, probablemente si todos los días los llaman sus hijos, sus nietos, ellos esperan esa llamada. Y yo creo que esa regularidad favorece el poder adaptarse a esta nueva circunstancia, que sin duda igual sigue tensionando. No sé, Germán, ahí sí. Bueno, yo creo que lo primero que habría que diferenciar, me imagino que las preguntas son de Cristian Pinto y Vesna Carmelich, así que cariños para Arica, digamos, porque sí, Vesna Carmelich, supongo, cariños para ella y para Cristian, son de Arica, de la Universidad de Tarapacá, ¿no? Bueno, yo creo que evidentemente que el no poder tener el contacto directo, evidentemente que afecta en los vínculos, digamos. Pero dado que estamos en una situación con una restricción estable y estructural, ¿no? La idea es buscar nuevas formas, ¿no?, de estar presente. Y yo creo que hay que buscar allí un equilibrio que también, aludiendo a estas dualidades que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la perfección, que por ejemplo, si uno tiene contactos con personas que son adultos mayores, a veces la tecnología no es lo más amable, y no solo porque no puedan tener a una persona, digamos, de otra generación que les pueda habilitar el Zoom, por ejemplo, para dialogar, sino porque les puede resultar más cómodo. Entonces yo creo que también ahí es importante pensar empáticamente cuál es la modalidad comunicativa de hacer presencia con el otro según su contexto y su edad. Entonces probablemente, por ejemplo, si hay contacto con niños, si los niños tienen una cultura audiovisual, independiente de qué segmento social pertenecen, la verdad es que una videollamada probablemente va a ser mejor, pero quizás una persona de tercera edad le va a resultar más cómodo eso, y ahí es importante la regularidad,
¿no? Y no, porque eso tiene que ver con establecer una continuidad perdida. Si ustedes se recuerdan cuando dije las alteraciones de tiempo y espacio, ¿no? Es justamente privilegiar, digamos, la continuidad de eso que manera, de esa continuidad nos puede ayudar a organizar una temporalidad y una espacialidad, aunque no estemos en el mismo lugar. Entonces, ahora puede ser complejo en la actualidad. Si, por ejemplo, un padre se propone comunicarse exactamente tal día, tal hora, puede terminar siendo al revés, porque justo por una razón, no sé, se cayó internet, se iba a comunicar de esa manera, no resultó, pero hay que buscar cuál es la forma en que el otro puede recibir mejor y se le puede hacer más presente el otro, ¿no? Claro. Y además hay cosas que como digo, se pueden hacer de distintas maneras gracias a las comunicaciones, pero no pensemos que todos en este formato que estamos ahora, ¿no? No hay que apelar a eso. A veces la gente, por ejemplo, tiene internet y no es estable, o no tiene un teléfono con la tecnología para hacerlo, pero yo creo que sí afectan los vínculos y no hay manera de que no afecten, ¿no? El punto es cómo, pensando en el otro, buscamos una forma de hacernos presentes y sobre todo que haya continuidad, ¿no? Que haya continuidad es, yo creo, lo más relevante. Perfecto. Ahora hay otra pregunta de Paulina Vallejos. Ella pregunta, ¿qué líneas generales de apoyo sugieren ustedes para los padres de niños y adolescentes que pertenecen a familias en las cuales se ha ido intensificando la violencia intrafamiliar durante la cuarentena? Oh, tremendo tema. Eso ya es un tema aparte de charla, ¿no? Pero efectivamente, la intensidad que mencionaba Germán nos lleva a un punto nada de feliz, que es el aumento de los conflictos y por lo tanto en familias en que había cierta tendencia a activarse conductas más violentas, se han aumentado y estamos frente a esa otra pandemia en este minuto. Creo que hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda y hay que pedir ayuda. Y esa ayuda puede ser de distinta índole, puede ser ayuda operativa, a veces las familias requieren ayudas prácticas para poder mantener la convivencia. Muchas veces esa intensidad se puede resolver si hay otras manos que ayuden. Es difícil que esas otras manos ayuden, es verdad, porque tenemos el problema de lo físico, ¿no? Que no todos podemos acercarnos a todos, pero si es que hay un riesgo de violencia, yo creo que el riesgo de violencia puede ser mucho más alto que no recibir ayuda. Apoyos de personas cercanas, extra familia nuclear donde se está generando la violencia es clave, y en esto las familias son muy importantes, y las amistades, los cercanos, los vínculos más significativos que estas personas puedan tener. Hay números, y hay números de teléfono, de urgencias para personas que están viviendo violencia, y es importante poder hacerles llegar esa información a esas familias. ¿Ah? Pero yo te diría, si estamos hablando no de familias con violencia intrafamiliar importante, sino que familias que están como empezando una intensidad que se está viendo de forma muy agresiva y podrían entrar en esa fase, creo que algunas cosas que son claves son lo que hablábamos nosotros, ¿no? Esto de funcionar de una manera más apreciativa, reducir la crítica, no tratar de resolver todos los problemas, dar espacios, sobre todo espacios individuales, poner paño frío. Hay una serie de técnicas que se pueden usar con familias que no están ya cursando una violencia como patrón vincular, digamos, ¿no? Pero ya si esa violencia está instalada, no hay ningún consejo que yo te podría dar a través de una teleconferencia. Es verdad. Yo Profesores, quería decir que hay algo que es importante no confundir, ¿no? Una cosa es la dimensión comprensiva con la dimensión de la responsabilidad. Primero, la responsabilidad del ejercicio de la violencia es de quien la ejerce, ¿no? Si un padre golpea a un hijo, ese padre es responsable de esa violencia. Y por más que haya intensidad en las interacciones, estemos todos en ansiedad, eso no hay una mutua responsabilidad.
por más que un niño sea irritable, sea desbordado, entonces no valida eso la violencia. El adulto es responsable de la violencia, y en una pareja, si un hombre golpea a una mujer, ese hombre es responsable de esa violencia a la mujer, ¿no? No es posible mirarlo de manera circular en términos de responsabilidad. Otra cosa que es cómo lo miramos en términos comprensivos, ¿no? De que podamos pensar de que un niño desde su ansiedad se vuelve más desregulado, o un adulto en función de su ansiedad, la violencia surge como respuesta. Y podemos mirar mucho comprensivamente, pero la dimensión comprensiva y la responsabilidad es distinta, y la violencia sostenida es algo que atenta contra el bienestar del niño, ¿no? Entonces, una cosa son algunos episodios aislados, pero cuando hay un patrón de violencia, hay un tercero, digamos, que tiene que intervenir, y que no solo es de la terapéutica, que es del Estado. En este momento estamos en una situación más compleja, digamos, porque no tenemos las oficinas de protección de derechos, tenemos todo funcionando a medias, pero como digo, hay una cosa que son los episodios puntuales, ¿no? Pero otra cosa es cuando hay un patrón de violencia, es el tercero, que es la ley, digamos, también el que tiene que tener un lugar, y no confundir estas dos dimensiones, ¿no? La responsabilidad y la comprensión como hipótesis comprensiva, ¿no? De entender desde dónde se produce, pero no validar que se produzca. Profesores, bueno, les comento que hemos recibido muchos saludos para ustedes, felicitaciones por esta conferencia, gracias desde Perú, nos dicen. También gracias por compartir conocimientos, y vamos a hacer una última pregunta para ir cerrando. Carolina Plaza de los Reyes nos pregunta: como psicólogos escolares, ella como psicóloga escolar, estamos asustados por la sobreexposición de niños y jóvenes a las pantallas, con el consecuente daño neurológico y predisposición al desarrollo de adicciones. ¿Cómo se podría abordar eso en tiempos de pandemia, de confinamiento? Yo quisiera referirme un poco a los adolescentes, ya que yo veo adolescentes, Claudia, niños, pero yo creo que, bueno, primero las pantallas nos tienen agotado a todos, digamos. Yo como profesor les digo que la clase online es lejos lo más cansador que he hecho en mi vida, digamos. Y creo que, si bien no sabemos cosas, ya sabemos algunas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la exposición a las pantallas tiene que estar limitada, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, nosotros se han recomendado disminuir los módulos de clase. Si tenemos 2 módulos, hacer 1, 1,5. Si tenemos 3, hacer 2. De favorecer que no todas las clases sean una charla, de generar interacciones, y en ese sentido, yo creo que es muy complejo, digamos, si toda la vida escolar transcurre en la pantalla. No puede reproducirse el mismo horario que hay, digamos. Y si los objetivos pedagógicos guatean, perdonen el lenguaje, guatearán, digamos, porque también las personas se saturan con la pantalla, pero también están ansiosos, con temores y con todo lo que hemos expresado. Entonces no es posible funcionar en normalidad. Ahora, hay algunos colegios, otros no, que lo han comprendido y han dosificado la forma la cantidad de tareas, pero hay otros que no, y hay universidades también que ha pasado lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, ahí es necesario una regulación. Yo creo que en el caso de adolescentes, negociar esa regulación, y en el caso de los niños, más bien controlar esa regulación, ¿no? Sí, sí. Sí, no, solamente decir que quizás hablar de pantalla es como algo muy genérico, ¿no? Porque la pantalla hoy día es muchas cosas. La pantalla puede ser una llamada a la abuela, puede ser una clase online, o puede ser un juego virtual individual, o puede ser un juego con otros.
Entonces la pantalla en sí es una ventana a muchas cosas. Sin duda que ya hay estudios que evidencian, como decía Germán, el problema que tenemos con la exposición a pantalla en términos de, por ejemplo, las horas de sueño. Ya se sabe que si uno está expuesto mucho rato a la pantalla, se trastoca el sueño. Y es probable que muchos de nosotros estemos con problemas de dormir, de despertar, etc. Aparte de la ansiedad que podamos estar viviendo. Pero más allá de eso, en términos más psicológicos, yo más que miedo a las pantallas, lo que a mí me preocuparía más es qué ventana estamos dando con esa pantalla. Y ahí un poco a la psicóloga escolar que nos estaba preguntando, yo como que le diría, ¿qué es lo que, como decía Germán, qué es lo que el sistema educacional les puede ofrecer a nuestros chicos? ¿Ah? Que no sea solamente a través de la pantalla, que quizás la pantalla van a ser no la hora que hemos estado hoy día hablando, sino que 10 minutos de un instructivo pequeño para que el niño pueda hacer algo en su casa. ¿Ah? Como que pueda hacer una actividad que no tenga que estar en contacto directo con la pantalla. Nos desafía, nos exige creatividad, sin duda todo esto. ¿Ah? Pero yo estoy absolutamente segura que de aquí van a salir cosas muy buenas y que ya no vamos a volver atrás en varias cosas, a nivel educacional, a nivel de crianza, a nivel de convivencia también. Soy Es bastante verdad. optimista. Bueno, profesores, agradecerles a ambos, a la profesora Claudia Cerfogli y al profesor Germán Morales, por haber participado en esta actividad, por dar el puntapié inicial a este ciclo de charlas de reflexiones desde Psicología UC en tiempos del coronavirus. Y bueno, como les comentaba anteriormente, en medio de esta crisis que estamos viviendo, un poco la escuela quiere entregar ciertas herramientas que nos permitan manejar este ambiente de constante incertidumbre, muchas veces de inseguridad que estamos pasando como sociedad. Bueno, la verdad que tuvimos una muy buena convocatoria, así que a todos ustedes les vamos a enviar esta charla para que tengan este material, para que lo puedan revisar, y también a todas aquellas personas que quizás no pudieron inscribirse, pero que igual manifestaron su interés por participar de esta iniciativa. Y desde ya los invitamos a la segunda charla de este ciclo, que se llama Nuevos desafíos en la atención psicológica online con niñas, niños y adolescentes y sus familias, herramientas, consideraciones éticas y autocuidado del terapeuta, que es una charla que van a dictar las académicas de nuestra escuela, Marcia Olaverri y Catalina Álvarez, este 18 de mayo a las 17 horas. Esto lo pueden encontrar, van a tener más información al respecto en nuestras redes sociales, así que los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram, Escuela de Psicología UC, Twitter, psicología-UC, y en Facebook, escuela.psicologiaUC. Así que agradecemos nuevamente a los profesores, les agradecemos a ustedes, fuimos Saludos para todos. Casi 200 personas. Así que muchas gracias y los esperamos en este ciclo de charlas en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias. Chao a todos.